Hay un objetivo sobre ustedes al que pueden ver, pero al que no pueden alcanzar. Ni baterías antiaéreas, ni cazas. Simplemente están indefensos. Esto no es una escena de una película de ciencia ficción, sino la realidad de principios de los años 40. Amigos, conozcan al Junkers Ju-86, un fantasma que recorría impunemente los cielos de Londres y Moscú a una altitud que ningún otro avión podía alcanzar. ¿Cómo se convirtió un pacífico avión de pasajeros en el instrumento más aterrador de presión psicológica sobre dos superpotencias? ¿Y por qué los mejores ases de aquella época estaban literalmente paralizados ante este monstruo inalcanzable? He rescatado una historia que a menudo se omite en los libros de texto. Analizaremos no solo cifras, sino un verdadero desafío tecnológico que intentaron ocultar durante mucho tiempo. Les recomiendo ver este relato hasta el final, donde explicaré cómo los aliados finalmente encontraron la llave para detener a este depredador y por qué su triunfo se convirtió en una catástrofe tan rápidamente. Comencemos. 1934. Berlín. Dos oficinas, en dos edificios diferentes, estudian simultáneamente el mismo documento. En la primera oficina, la dirección de Lufthansa. Necesitan un avión de pasajeros de alta velocidad para rutas europeas. Moderno, con buen alcance, capaz de competir con lo que construyen británicos y franceses. En la otra oficina, oficiales del Ministerio de Aviación. Necesitan un bombardero medio, rápido, económico, capaz de transportar 1 tonelada de carga. Las especificaciones técnicas de ambos son casi idénticas. Esto no es una coincidencia. En 1934, Alemania oficialmente no tenía derecho a construir aviones militares. El Tratado de Versalles, firmado al finalizar la Primera Guerra Mundial, lo prohibía expresamente. Pero nadie prohibía construir aviones civiles. Y un avión civil, que puede convertirse en uno militar si es necesario, es una historia totalmente distinta. Formalmente, un avión comercial. En esencia, algo mucho más grande. Este enfoque no fue una excepción. Fue un sistema. Lufthansa cumplía una doble función en aquellos años. Sus pilotos ganaban experiencia de vuelo, que luego se traducía en cualificaciones militares. Sus rutas pasaban sobre aeródromos de países vecinos. Y sus aviones estaban diseñados con un margen que ningún pasajero necesitaría jamás. El Junkers J U-86 nació de esta lógica. La oficina de diseño de la fábrica Junkers estaba encabezada en aquel momento por el ingeniero Ernst Zindel. Su equipo recibió una tarea que hoy describiríamos simplemente: una célula de avión, dos opciones de configuración, pasajeros y militar. De la misma línea de producción. El 4 de noviembre de 1934, el prototipo alzó el vuelo. Por fuera, un avión de transporte convencional. Totalmente metálico. Revestimiento liso de duraluminio, sin el corrugado habitual que se veía en todos los modelos anteriores de Junkers. Fue un paso adelante, moderno, limpio, casi elegante. Eligieron un motor diésel. Los motores Junkers Jumo 205 CE. Para descodificarlo, Junkers motor Embraer, la fábrica de motores Junkers modelo 205, serie CE. El diésel ofrecía una ventaja muy importante sobre el motor de gasolina: la eficiencia de combustible. Con la misma cantidad de combustible, el avión podía volar notablemente más lejos. Para la aviación comercial, algo bueno. Para un avión de reconocimiento con una ruta larga, muy bueno. Pero el diésel también tenía un inconveniente grave: menor potencia. Y eso significaba que la velocidad y el techo de servicio eran también más bajos que los de la competencia con motores de gasolina. En febrero de 1936, la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, adoptó oficialmente el J U-86A-1. Casi simultáneamente, Lufthansa recibió los primeros J U-86B-0 de pasajeros. Y aquí es donde se pone interesante. La versión de pasajeros fracasó, silenciosa y sin drama. Las aerolíneas de otros países lo miraron, lo compararon con la competencia y eligieron otras opciones. El confort no era el adecuado. La fiabilidad planteaba dudas. Un motor diésel
funciona de forma diferente en el aire que uno de gasolina, y los pasajeros lo notaban. Pero lo que nadie entendió en aquel momento fue esto. La misma propiedad que hacía del Ju-86 un avión comercial mediocre, el comportamiento del motor diésel a grandes altitudes y su eficiencia especial, se convertiría en su mayor baza en pocos años. Una baza que nadie esperaba, ni amigos ni enemigos. Pero antes de jugar esa carta, el avión tuvo que pasar por una prueba de diseño bastante seria. Y algunas de sus debilidades se descubrieron en el momento más inoportuno. Si ven el Ju-86 por primera vez, la mirada se dirige inmediatamente a la cola. No a las alas, no al fuselaje, es la cola. La mayoría de los aviones de la época tenían un solo estabilizador vertical, una aleta que sobresalía en el centro. El Ju-86 tenía dos. Estaban separados y colocados en los extremos del estabilizador horizontal como dos orejas. Esto se llama diseño de doble deriva. Los diseñadores eligieron este esquema no por razones estéticas, sino porque proporcionaba un mejor campo de visión para el artillero trasero y reducía la resistencia aerodinámica a velocidades de crucero. Esta cola dividida se convirtió en el sello distintivo del avión. El Ju-86 se reconocía en el cielo a primera vista. Ahora, los números. Envergadura, 32 metros. Para visualizar esta escala, 32 metros es aproximadamente la altura de un edificio de 10 pisos, solo que no hacia arriba, sino a lo ancho. La longitud del avión, poco más de 16 metros. Construcción totalmente metálica, ala trapezoidal cantilever con sistema de dos largueros, lo que significa que el ala se sostiene por sí misma sin tirantes ni cables externos. El fuselaje es ovalado, con diseño semimonocasco, donde no solo la estructura, sino el propio revestimiento soporta la carga. El tren de aterrizaje se retraía en la sección central del ala. En 1934, esto no era algo habitual. Muchos aviones de la época volaban con soportes fijos que sobresalían en el viento, creando una resistencia masiva. Aquí se retraía, limpio, pulcro. La tripulación consistía en 4 personas: piloto, navegante bombardero, operador de radio y artillero. Cada uno con su tarea, cada uno en su lugar. El armamento en las versiones básicas: 3 ametralladoras de 7,92 milímetros. Como referencia, el mismo calibre que un rifle estándar del ejército de la época. Una ametralladora en la torreta de proa, la segunda con el operador de radio, la tercera en una góndola ventral retráctil para defensa desde abajo. Carga de bombas, hasta 1000 kilogramos, dependiendo de la modificación. Sobre el papel, una máquina moderna y equilibrada, en la realidad, con un problema muy grave. El piloto estaba sentado demasiado lejos del morro. La vista desde la cabina hacia adelante y hacia abajo era pobre. A altitud de crucero, era tolerable. Pero durante el aterrizaje, cuando necesitas ver la pista con precisión, cuando cada metro cuenta, esto se volvía crítico. El avión tenía una estabilidad longitudinal insuficiente a bajas velocidades, y al aterrizar, perdonaba menos los errores que otros aviones de su clase. El resultado, una serie de accidentes, no catastróficos, pero constantes y costosos. Los ingenieros lo sabían. Se encontró una solución en la modificación Ju-86GE. El morro estaba totalmente acristalado y la cabina se desplazó hacia adelante. La vista cambió, fundamentalmente. Pero antes de esta modificación, la máquina pasó por una prueba real. No un vuelo de prueba, sino uno de combate. Y esa prueba tuvo lugar en los cielos de España. España, 1936. El cielo sobre la península ibérica se convirtió en un campo de pruebas no oficial para diseñadores de aviación de todo el mundo durante esos años. Probaban la tecnología en condiciones reales, no sobre el papel, no en un polígono, en combate real. Alemania envió un cuerpo voluntario de aviación a España que recibió el nombre de Legión Cóndor. El Ju-86 estaba entre ellos, en el rol de bombardero. Las primeras misiones fueron bien. El avión funcionaba, las bombas se lanzaban, las tripulaciones regresaban.
Los motores diésel Junkers Jumo 205 CE eran más temperamentales en el clima del sur de lo esperado, pero generalmente tolerables. El problema vino de donde menos se esperaba: los cazas. En los cielos de España aparecieron los monoplanos soviéticos Polikarpov Pimémero 16, máquinas ágiles y rápidas con tren de aterrizaje retráctil. En aquel momento era uno de los mejores cazas del mundo. Y quedó claro, el Ju-86, en su versión de baja altitud, no era un luchador. La velocidad era insuficiente. La maniobrabilidad para una máquina pesada era previsiblemente débil. 3 ametralladoras de 7,92 milímetros en manos capaces proporcionaban defensa, pero no salvación. Si un caza realizaba un ataque competente, el bombardero se encontraba en una posición grave. Añadan a esto el problema ya conocido de la mala visibilidad de la cabina. En una misión de bombardeo, cuando la atención del piloto se divide entre el control, la navegación y las amenazas desde todos los ángulos, la mala visibilidad hacia adelante y hacia abajo se convirtió no solo en un inconveniente, sino en un peligro. Los informes de España se acumularon en los escritorios de ingenieros y oficiales. El panorama era claro. Como bombardero de primera línea frente a la oposición de cazas modernos, el Ju-86 funcionaba mal. Hacia 1939, cuando comenzó el conflicto armado a gran escala en Europa, el Ju-86 de baja altitud fue reconocido oficialmente como obsoleto. Comenzó a ser retirado del servicio de primera línea y relegado a tareas secundarias. Una máquina que ni siquiera tenía 5 años ya se consideraba una reliquia. Y aquí es donde ocurre algo importante. Mientras la mayoría leía estos informes como un veredicto, un hombre los leyó de manera diferente. No miró las debilidades. Miró una línea específica que se repetía una y otra vez en varios documentos. El motor diésel Jumo 205 CE se comporta de manera más estable que su homólogo de gasolina a grandes altitudes. La mezcla de combustible se quema de manera más uniforme. Las revoluciones permanecen estables. ¿Qué pasaría si tomamos este avión y simplemente lo elevamos a donde ningún caza puede llegar? No para mejorar la velocidad, no para reforzar el blindaje, simplemente ir más alto, tan alto que la distancia al suelo en sí misma se convierta en blindaje. La idea parecía simple, casi obvia, pero convertirla en metal, eso era una tarea completamente distinta. Imaginen esto: suben a una altitud de 12.000 metros, sin ningún equipo de protección, simplemente aparecen allí. En 10 a 15 segundos perderán el conocimiento, no porque tengan miedo, solo porque a esa altitud, la presión del aire es aproximadamente una quinta parte de a lo que su cuerpo está acostumbrado. Hay justo suficiente oxígeno para unas pocas respiraciones de pensamiento normal. Luego, la oscuridad. La temperatura exterior ronda los menos 55 grados Celsius. Para comparar, la temperatura más baja jamás registrada en Moscú, en invierno, fue de menos 42. Para tener más escala, 12.000 metros es más de 3 kilómetros más alto que la cumbre del Everest, más alto que el punto más alto de la superficie de nuestro planeta. En 1940, volar allí en un avión y seguir vivo era algo cercano a la ciencia ficción. Ahí es exactamente a donde voló el Ju-86P. Para que esto fuera posible, los ingenieros tuvieron que resolver varios problemas simultáneamente. Primero, el motor. Un motor regular simplemente muere a tal altitud. Hay muy poco aire, nada que quemar. El Ju-86P estaba equipado con motores diésel, modernizados Junkers Jumo 207 A-1. Diferencia clave respecto a su predecesor: un turbocompresor de 2 etapas que forzaba el aire hacia los cilindros, incluso donde era catastróficamente escaso. El motor continuaba funcionando donde cualquier otro motor de la época se habría detenido hace mucho. La segunda tarea, la tripulación. La gente necesita aire a tal altitud. Se encontró una solución radical: una cabina presurizada, una burbuja metálica cerrada con presión mantenida en el interior. Afuera,
la estratosfera. Adentro, aire adecuado para respirar. Esto suena simple. En la práctica, fue una verdadera hazaña de ingeniería para 1940. Cada costura, cada tornillo, cada cable que pasaba a través de la pared de la cabina tenía que ser absolutamente hermético. La más mínima grieta a altitud de crucero, y la presión comenzaría a caer. La tripulación se redujo de 4 a 2, piloto y observador. La cabina es pequeña, cada kilogramo cuenta. Sin armamento defensivo en las primeras versiones, peso extra donde se necesita cada caballo de potencia de empuje. En febrero de 1940, el prototipo alzó el vuelo. Se elevó por encima de las nubes, por encima de las rutas habituales, por encima del techo que cualquier caza de la época podía alcanzar. Allí, a una altitud que los pilotos entonces simplemente llamaban por encima de todo, había silencio absoluto e impunidad absoluta. Pero esto es lo que preferían no decir en voz alta. Si la cabina presurizada se agrietaba, la tripulación no tenía tiempo para nada, sin acciones, sin negociaciones. La cuenta atrás era en segundos, y debajo 12 kilómetros de aire. Todos lo sabían. Simplemente no lo incluían en los informes oficiales. En el verano de 1940, un invitado no invitado apareció sobre las Islas Británicas, y nadie en tierra entendía inicialmente qué era lo que los miraba desde tal altitud. Verano de 1940. Sur de Inglaterra. Un piloto de la Real Fuerza Aérea, RAF, recibe la orden de interceptar. Objetivo: un solo avión, rumbo noroeste, altitud según observadores en tierra, extrema. Lleva su Hawker Hurricane al cielo y comienza a ascender. 8.000 metros. 9. El motor comienza a fallar. No hay suficiente aire para una combustión normal. 10.000 metros. Las manos en los controles responden menos. La máscara de oxígeno proporciona aire, pero la presión sigue siendo insuficiente. La cabeza pesa. El pensamiento se ralentiza. El objetivo más alto, mucho más alto. Mira hacia arriba y ve un diminuto punto plateado en el cielo. Se mueve constante y tranquilamente, como si no tuviera prisa, como si no hubiera nada peligroso allí, como si ningún piloto en Gran Bretaña existiera siquiera. Unos segundos más, y el piloto se ve obligado a descender. El motor se niega a trabajar a esta altitud. El punto en el cielo continúa moviéndose. La intercepción fracasó, igual que docenas de otras antes. Abajo, en el puesto de mando de defensa aérea, el operador de radar mira la pantalla. La señal está allí. El objetivo es claro. Las coordenadas se conocen. Altitud, más allá de las capacidades de todo lo que está actualmente en el aire. Hace una nota en el registro y pasa el informe hacia arriba. Procedimiento estándar. Solo que el resultado siempre es el mismo. Mientras tanto, a pocos kilómetros de la estación de radar, un pueblo británico común. La gente vive en un estado de preparación constante para los ataques aéreos. Sirenas, refugios antiaéreos, cortinas de oscurecimiento por la noche. Todo esto ya se ha convertido en parte de la vida cotidiana. Y entonces un día, una sola explosión, en algún lugar al lado, una bomba, sin escolta de cazas, sin oleada, solo una bomba cayendo de un cielo despejado. Luego, silencio. ¿Cuál era el sentido? No en la destrucción. Una sola bomba de 100 kilogramos lanzada desde 12 kilómetros, casi sin apuntar, causaba un daño material mínimo. El punto era otra cosa. El punto era la sensación. Estamos aquí, los vemos, y no hay nada que puedan hacer al respecto. Este es un tipo especial de presión, no ruidosa, no espectacular, pero muy precisa. Una persona puede acostumbrarse a una amenaza que entiende, a una amenaza que ve y a la que puede responder. Pero una amenaza que cuelga en algún lugar sobre la cabeza, inalcanzable, silenciosa, casi invisible, funciona de manera diferente. No te permite acostumbrarte, simplemente existe. Los informes desde el terreno se acumularon en los escritorios del cuartel general de la RAF. El panorama era el mismo: objetivo detectado, intercepción imposible, bajas civiles mínimas.
Fueron estas dos últimas palabras, intercepción imposible, las que se convirtieron en el principal problema. Se leyeron como un hecho técnico durante demasiado tiempo, no como un desafío que requiere una respuesta. Mientras algunos leían estos informes y se encogían de hombros, otros ya estaban afilando sus lápices sobre sus tableros de dibujo. En el cuartel general de la RAF entendieron: interceptar un avión de reconocimiento a gran altitud con un caza estándar es imposible. Se necesita una máquina diferente. La tarea se asignó a los diseñadores de Supermarine, los mismos que crearon el Spitfire. Recibieron una tarea simple: tomar un caza de serie y convertirlo en algo que pudiera operar por encima de los 12 kilómetros. El resultado fue el Supermarine Spitfire Mark VI, la sexta modificación del famoso caza. Por fuera, parecía casi un Spitfire normal, pero los detalles eran diferentes. Las puntas de las alas se extendieron. Esto mejoró la sustentación en aire fino. El motor Rolls-Royce Merlin 47 recibió un turbocompresor de 2 etapas que forzaba el aire hacia los cilindros a grandes altitudes. La misma lógica que en los motores diésel del Ju-86P, solo que resuelta de manera diferente. Y lo más importante, una cabina presurizada, uno de los primeros cazas británicos donde el piloto podía respirar normalmente por encima de los 10 kilómetros. Para la primera intercepción real, eligieron un piloto con un trasfondo inusual. Emanuel Galitzin nació en una familia de emigrantes rusos que se mudaron a Gran Bretaña después de la Revolución de 1917. Por origen, descendiente de una antigua familia principesca. Por profesión, piloto de pruebas, uno de los mejores de la Real Fuerza Aérea. Un hombre acostumbrado a trabajar al límite de la tecnología. Septiembre de 1942. Sobre el sur de Inglaterra. Galitzin llevó al Spitfire Mark VI al cielo y comenzó a ascender. 11.000 metros. 12. La máquina se sentía pesada. El aire aquí es tan fino que los controles reaccionan con un retraso notable. El más mínimo movimiento de la palanca debe hacerse con suavidad y con antelación. De lo contrario, el avión simplemente no responde. 13.000 metros. Vio al Ju-86 ligeramente por delante y por encima. Se movía constantemente, con calma, metódicamente, como si nadie estuviera cerca. Galitzin inclinó la máquina y apretó el gatillo. La ráfaga salió, y parte de ella golpeó el ala del explorador alemán. El primer impacto, en un Ju-86, a altitud de combate en todos sus vuelos sobre Gran Bretaña. Pero el Ju-86P no cayó. El piloto reaccionó de inmediato. Ganó altitud. Allí, por encima de los 13 kilómetros, incluso el Spitfire modificado ya no podía perseguirlo. El explorador escapó. Galitzin regresó a la base. En el informe oficial, escribió unas pocas líneas secas. Objetivo detectado, fuego abierto, impacto registrado, objetivo retirado a mayor altitud, persecución interrumpida. A sus colegas les contó otra cosa. A una altitud de más de 13 kilómetros, el Spitfire actuaba como una persona gravemente enferma. Reacciones lentas, velocidad al límite de la pérdida. Cualquier intento de maniobrar enérgicamente amenazaba con la pérdida de control. Se mantenía en el aire, pero con dificultad, en el borde mismo de lo que la máquina podía hacer. Y sin embargo fue un avance. Porque ahora todos sabían, el Ju-86P no es invulnerable. Se puede alcanzar. Necesitas la máquina adecuada, el piloto adecuado y la disposición para trabajar donde termina la aviación normal. Los británicos encontraron su respuesta en el oeste, aunque con gran dificultad. Pero en el este, sobre territorio soviético, el mismo avión había estado haciendo algo mucho más serio que lanzar bombas individuales durante todo este tiempo. A bordo del Ju-86P no había nada extra. Tripulación reducida a 2 personas. Armamento defensivo eliminado para ahorrar peso. Sin bombas. Pero sí había cámaras aéreas. Grandes, pesadas, con lentes de larga distancia, capaces de filmar un objeto desde 12 kilómetros, con tal claridad que en la impresión revelada podías ver cada avión en la pista,
cada edificio en el aeródromo, cada posición antiaérea. Esta era la verdadera tarea. A partir de 1940, 4 escuadrones de reconocimiento trabajaron sobre territorio soviético sistemáticamente, no caóticamente, metódicamente, como cartógrafos, coloreando cuadrado por cuadrado en un mapa grande. Despegaron de aeródromos cerca de Cracovia y Budapest. Subieron a altitud de trabajo. Cruzaron la frontera, donde no existía servicio de guardia fronteriza a tal altitud, y tomaron fotos. Aeródromos. ¿Cuántos aviones? ¿Qué tipos? ¿Dónde están ubicados? Nodos ferroviarios. ¿Qué direcciones? Capacidad de rendimiento. Si hay signos de transporte militar. Puestos de mando. ¿Dónde? ¿Cómo están camuflados? ¿Qué tan bien? Líneas fortificadas. La línea. Profundidad. Densidad de posiciones. Depósitos de combustible. Volumen. Ubicación. En relación con los aeródromos. Cada foto, una pieza de un mosaico gigante. Para mayo de 1941, el mosaico estaba casi completo. Imaginen esta imagen. Están planeando reorganizar los muebles en el apartamento de otra persona, pero nunca han estado allí. No tienen una llave. Sin embargo, tienen un plano detallado de cada habitación, filmado a través de una ventana desde una gran distancia. Saben dónde está cada objeto, dónde están los cuellos de botella, por dónde se puede pasar rápido y dónde habrá un atasco. Esa es aproximadamente la imagen que las fotos del JU-86 pidieron a quienes planificaban la Operación Barbarroja. Sin estos datos, la planificación habría sido significativamente más difícil. Con ellos, el sistema de defensa soviético, en la etapa inicial, fue estudiado con más detalle de lo que muchos en el cuartel general soviético sospechaban. En el cuartel general soviético sabían, algo estaba volando sobre el territorio. Los puestos de observación en tierra registraron una silueta en lo alto del cielo. Las instalaciones de radar dieron una señal, una marca en la pantalla, moviéndose constante y confiadamente, sin señales de preocupación. Informaron hacia arriba, enviaron cazas a interceptar. Los pilotos regresaban con el mismo resultado. El objetivo está más alto, inalcanzable, intercepción imposible. Este es un tipo especial de impotencia. Cuando sabes exactamente lo que está sucediendo, lo ves con tus propios ojos, y sin embargo, no puedes hacer absolutamente nada. No porque no haya voluntad, no porque no haya comprensión, simplemente porque la tecnología no lo permite. El 22 de junio de 1941 comenzó la Operación Barbarroja. Entre las razones de su éxito inicial, los historiadores citan muchas cosas. La calidad de los datos de inteligencia, incluidos los recopilados por el JU-86PE, está en esta lista como una línea separada. Pero los vuelos de reconocimiento sobre territorio soviético no se detuvieron con el inicio de la operación. Continuaron, y ahora el avión apareció sobre el lugar donde menos se esperaba. 1941. Moscú. Un piloto soviético recibe la orden de interceptar. Objetivo: un solo avión sobre la ciudad. Altitud según los puestos en tierra, unos 12 kilómetros. Ocupa su lugar en la cabina de su caza, se pone una máscara de oxígeno y despega. La máscara no es de aviación. Simplemente no había un sistema de oxígeno de aviación de la clase requerida en cantidad suficiente. Muchos cazas soviéticos en ese periodo usaban equipo médico de oxígeno, el tipo destinado a hospitales y quirófanos, no para ascensos de combate a altitudes extremas. La diferencia es fundamental. El oxígeno médico se suministra pasivamente, cuando los pulmones lo extraen por sí mismos. A una altitud de 8 a 9 kilómetros, la presión del aire es tan baja que incluso el oxígeno puro no entra en la sangre en volumen suficiente con una respiración normal. Se necesita un sistema de suministro forzado, bajo presión. Los pilotos soviéticos no lo tenían. El piloto asciende a 8.000 metros. El pensamiento comienza a ralentizarse, imperceptiblemente para él. Así es exactamente como funciona la privación de oxígeno. Sin dolor, sin mareo evidente, solo el mundo volviéndose un poco menos nítido. Reacciones un poco más lentas. 9.000. El motor está al límite.
Las manos hacen todo bien, eso parece. Pero el juicio ya está afectado. El piloto podría tomar una decisión errónea y no notarlo. 10.000 metros. El objetivo, aún más alto. Ve al J, U-86P, un pequeño punto oscuro, significativamente más alto, moviéndose uniformemente sobre la ciudad, metódicamente. El piloto intenta subir aún más. El motor responde con creciente dificultad. Unos cientos de metros más hacia arriba, y la máquina deja de responder normalmente. Los controles están blandos. La velocidad cae a una marca peligrosa. El objetivo continúa alejándose hacia arriba. En este momento, el piloto toma la única decisión posible y solicita la base. En los archivos se ha conservado un informe cuyas palabras exactas son imposibles de restaurar, pero el significado fue transmitido por colegas aproximadamente así. Objetivo avistado. Alcanzar la altitud del objetivo es imposible. Solicito permiso para regresar. Se concedió el permiso. No había otra salida. Hubo varios informes así. El contenido de cada uno era aproximadamente el mismo. Solo cambiaban los nombres de los pilotos, fechas y números de misión. El sistema de defensa aérea soviético de Moscú, en 1941, podía hacer mucho. La artillería antiaérea cubría los accesos a la ciudad. Los regimientos de cazas estaban de guardia las 24 horas. El sistema de advertencia funcionaba. Todo esto fue creado para amenazas a altitudes normales. Para una amenaza a 12 kilómetros no había nada. Sin interceptores con el techo necesario. Sin equipo de oxígeno bajo presión. Sin armas antiaéreas capaces de alcanzar al objetivo a tal altitud. El techo máximo de los cañones antiaéreos soviéticos de ese periodo era de unos 10 kilómetros. El Ju-86 estaba fotografiando Moscú. Abajo, lo vieron, supieron de él, y no pudieron responder con nada. Esto también se entendió en las oficinas de diseño. La tarea para crear un interceptor de gran altitud llegó a varias mesas simultáneamente. Los mejores diseñadores de aviación soviéticos recibieron la misma pregunta. ¿Cómo alcanzar lo que no se puede alcanzar? En las oficinas de diseño soviéticas entendieron la tarea claramente. Necesitamos un caza que alcance una altitud de más de 12 kilómetros y vuele normalmente allí, no jadeando en el límite. Específicamente vuele, con control, con reservas de velocidad, con la capacidad de apuntar y disparar. La tarea fue recibida por varios equipos de diseño. Semyon Lavochkin trabajó en variantes de gran altitud basadas en sus cazas, la 5 y la 7. Alexander Yakovlev estaba desarrollando una modificación del Yak-9 con un motor de gran altitud. Esta versión recibió la designación Yak-9PD, donde las letras PD significaban exactamente eso, altitud aumentada con motor potenciado. Artem Mikoyan lideraba el trabajo en su propio proyecto de gran altitud. Todos golpearon la misma pared. Aquí está cómo explicar este problema de la manera más simple posible. Imaginen que intentan encender un fuego bajo una campana de vidrio. Alguien está bombeando aire gradualmente desde adentro. El fuego arderá cada vez más débil, no porque la madera sea mala, no porque estén haciendo algo mal, simplemente porque no hay nada que quemar. El oxígeno se está agotando. Esto es exactamente lo que sucede con un motor de avión a medida que asciende a gran altitud. El aire se vuelve más fino. Hay menos oxígeno en cada metro cúbico. El motor pierde potencia, no gradualmente y suavemente, sino bruscamente, críticamente, comenzando desde una marca determinada. La solución existe. Un turbocompresor, un dispositivo que fuerza la compresión del aire antes de ser alimentado a los cilindros. Los cazas soviéticos tenían turbocompresores de una etapa. Ayudaban hasta cierta altitud, luego llegaban a un límite. El Ju-86 tenía un turbocompresor de 2 etapas. Esto significa que el aire se comprimía 2 veces, secuencialmente. La presión total en la entrada a los cilindros era significativamente mayor. El motor continuaba operando normalmente, donde los motores soviéticos ya se estaban rindiendo. Los diseñadores soviéticos intentaron crear su propio turbocompresor de 2 etapas. Esto resultó ser una tarea que requería tanto tiempo como capacidad de producción, de lo cual
carecían catastróficamente en las condiciones de 1941 a 1942. Hubo un momento en que pareció que un avance estaba cerca. Un prototipo basado en el Yak 9P con un motor VK-107, apotenciado, ascendió por encima de los 13.000 metros en un vuelo de prueba. El piloto informó: a esta altitud, la máquina es controlable, el objetivo es teóricamente alcanzable, pero el motor VK-107 resultó poco fiable durante el funcionamiento prolongado en modos máximos, sobrecalentamiento, desgaste, fallos en el momento más inoportuno. Poner una máquina así en producción y enviar pilotos a misiones de combate con un motor que podría detenerse a 13.000 metros, eso era inaceptable. El programa fue cancelado. Ninguno de los interceptores de gran altitud desarrollados durante este periodo por los diseñadores soviéticos alcanzó la producción en serie. El Ju-86, P sobre territorio soviético, permaneció sin una respuesta digna. La respuesta finalmente fue encontrada por otros, y en un lugar completamente diferente, donde menos se esperaba. Agosto de 1942. El Cairo. Afuera, más de 40 grados a la sombra. El aire abrasador brilla sobre el hormigón del aeródromo. El norte de África en pleno verano. Este no es el cielo gris británico. Es un mundo completamente diferente. Luz diferente, olor diferente, un cielo diferente. Pero el problema en este cielo es el mismo. El Ju-86 aparecía sobre el Cairo, periódicamente. Altitud, unos 12 kilómetros. Tarea, fotografía aérea de posiciones británicas, aeródromos y rutas de suministro en el área de Egipto. La información era críticamente importante. En ese momento, las fuerzas alemanas e italianas, bajo el mando del general Erwin Rommel, estaban presionando la defensa británica en el norte de África, y los datos de reconocimiento decidían mucho. El mando británico en Egipto se enfrentó a la misma tarea que sus colegas en casa. ¿Cómo interceptar lo que no puedes alcanzar? No había Spitfire Mark VI, la modificación de gran altitud, aquí. Había Spitfire Mark V estándar, Supermarine, Spitfire, Mark V, una máquina de serie ordinaria sin ninguna modificación de gran altitud. Techo de servicio, unos 11.000 metros con carga de combate completa. Para interceptar al Ju-86P, esto no era suficiente. Entonces tomaron una decisión que suena casi demente si piensas en los detalles. El avión fue desarmado. No por completo, pero todo lo que teóricamente se podía prescindir fue eliminado. La placa de blindaje detrás de la espalda del piloto, eliminada. Parte del armamento, eliminado. Equipo de radio extra, eliminado. El combustible se cargó estrictamente según el cálculo de la ruta. Ni un gramo más. Cada kilogramo eliminado son unos pocos metros adicionales de techo. La aritmética es simple pero cruel. Lo que esto significaba para el piloto es una pregunta aparte. La placa de blindaje detrás de su espalda no es solo metal. Es lo único que separa la columna vertebral de una ráfaga de ametralladora enemiga. Habiéndola eliminado, el piloto se sentó en una máquina que lo dejaba prácticamente sin protección contra cualquier fuego desde atrás. Lo sabía, y voló. En el Spitfire Mark V aligerado al límite, el piloto de la Real Fuerza Aérea ascendió sobre el Cairo y alcanzó una altitud a la que una máquina estándar de esta modificación no debería haber estado volando. El Ju-86P estaba en el punto de mira. Una ráfaga. Un impacto. El avión se perdió. La primera intercepción confirmada de un Ju-86P con la destrucción completa del objetivo. El cuartel general de la Luftwaffe reaccionó rápidamente. Instalaron una ametralladora adicional en una góndola retráctil bajo el fuselaje en el Ju-86P para la defensa desde abajo y desde atrás. Parecería una decisión lógica. Cubrir la vulnerabilidad. En la práctica, esta decisión se convirtió en el principio del fin. La góndola con la ametralladora añadió peso. El peso redujo el techo de servicio. Y peor para la aerodinámica, la resistencia aumentó. La velocidad de crucero cayó. El avión,
cuya mayor baza era la altitud inalcanzable, se volvió un poco menos inalcanzable. Un poco, pero eso fue suficiente. Para agosto de 1943, los Ju-86 de gran altitud detuvieron los vuelos de combate sobre el Mediterráneo. En esta región, finalmente se encontró una respuesta. Pero mientras un teatro se cerraba, el avión continuó sirviendo en lugares que pocos recuerdan hoy. 822 aviones. Eso es cuántos Ju-86 se produjeron durante toda la producción, incluidas versiones de pasajeros y militares, modificaciones de exportación y prototipos. Para comparar, esto es más que el número de residentes en un pueblo europeo promedio. Cada avión, una historia separada, una tripulación separada, un destino separado. Y no todas estas historias tuvieron lugar en el cielo alemán. Tomen Suecia. A finales de la década de 1930, Suecia mantuvo oficialmente la neutralidad. No se unió a ninguno de los bandos opuestos, comerciaba con todos y evitaba la participación directa en conflictos. Este es un hecho bien conocido. Menos conocido es otro hecho. Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea Sueca compró y estableció la producción bajo licencia del Ju-86 en su propio país. El avión recibió una designación sueca, B-3, 3 letras, sin rastro de origen alemán. Los pilotos suecos volaron sobre el mar Báltico, incluso como bombarderos torpederos, máquinas cuya tarea era atacar barcos con torpedos. Un país neutral, un avión alemán, producción propia, todo oficial. Ahora, Sudáfrica. La aerolínea sudafricana operó el Ju-86 como aviones comerciales regulares, en sus rutas, antes de que comenzara la fase activa del conflicto en Europa. 18 aviones transportando pasajeros sobre el continente africano. Cuando la situación cambió, estos mismos aviones fueron entregados al ejército. La Fuerza Aérea de Sudáfrica los convirtió en exploradores y bombarderos ligeros. Antiguos aviones comerciales con cabinas de pasajeros fueron enviados a realizar misiones de combate. Hungría compró 66 bombarderos en la modificación J, U-86 K-2. La letra K en la designación es la versión de exportación. Y aquí hay un detalle interesante. Las máquinas húngaras no volaban con motores diésel alemanes de Junkers Motorenwerke, sino con motores de 14 cilindros de la empresa francesa Nome Rhone, modelo 14K. Célula alemana, motor francés, tripulación húngara. Para 1942, los Ju-86 húngaros sufrieron grandes pérdidas y fueron retirados del servicio activo. Chile, Portugal, Bolivia, Manchuria, el antiguo estado chino, bajo administración japonesa, también recibieron varias modificaciones de exportación. El avión literalmente voló alrededor de todo el globo. Pero aquí es lo notable. La historia más inesperada no está relacionada con quién compró este avión, sino cuánto tiempo un país continuó usándolo después de que todos los demás hubieran pasado hace mucho tiempo a tecnología completamente diferente. La Fuerza Aérea Sueca operó sus B-3 más tiempo que cualquier otro operador. Mientras que en otros países el Ju-86 se convirtió en una pieza de museo o fue desguazado, en Suecia estas máquinas continuaron sirviendo en unidades de entrenamiento y auxiliares. Esto en sí mismo dice algo importante sobre el diseño del avión. Una máquina creada como un compromiso temporal entre el uso civil y militar, resultó ser lo suficientemente robusta y sencilla para sobrevivir a la era para la que fue creada. Pero la era de los voladores inalcanzables de gran altitud ya había terminado para entonces, y su final se decidió mucho antes del último vuelo del B-3 sueco. Agosto de 1943, Teatro de Operaciones del Mediterráneo. Los últimos Ju-86 de gran altitud realizaron sus últimas misiones sobre esta región y regresaron a la base. Nunca volverían aquí de nuevo, no porque se acabara el combustible, no porque los motores se rompieran, sino porque el enemigo encontró una respuesta, y ahora la altitud que había sido una protección absoluta durante 3 años dejó de serlo. Así es como funciona la carrera tecnológica. Imaginen una escalera. Un lado
sube un peldaño. El otro se queda atrás, pero comienza a trepar. El primero sube aún más. El segundo vuelve a alcanzarlo. Y así, hasta que la escalera misma termina o alguien encuentra un camino completamente diferente para llegar al piso requerido. Esto es exactamente lo que sucedió con el concepto del avión inalcanzable de gran altitud. En 1940, una altitud de 12.000 metros era prácticamente inalcanzable para los cazas. Era un techo por encima del cual la tecnología de la época simplemente no funcionaba normalmente. Pero los ingenieros de ambos lados no se quedaron quietos. Los turbocompresores de 2 etapas, que dieron una ventaja a los motores diésel de Junkers Motorenwerke a grandes altitudes, aparecieron gradualmente en los motores aliados también. Las cabinas presurizadas, que eran una rareza en 1940, se convirtieron en estándar. Los sistemas de oxígeno bajo presión reemplazaron a las máscaras médicas. Las instalaciones de radar se volvieron más precisas y tomaron objetivos más altos. Cada una de estas mejoras era pequeña por sí sola, pero juntas redujeron gradualmente esa distancia al objetivo que antes parecía insuperable. A mediados de 1943, una altitud de 12 kilómetros más todavía era difícil de interceptar, pero ya no imposible. Y el Ju-86 no tenía espacio para maniobrar. Ya estaba trabajando al límite absoluto de sus capacidades. No podía subir más. En paralelo, la industria de aviación alemana estaba mirando en otra dirección. Junkers, Ju-88, un avión completamente diferente, más rápido, más versátil, capaz de transportar una carga de bombas significativamente mayor, había estado desplazando al Ju-86 de la mayoría de los roles de combate desde finales de los años 30. La empresa Messerschmitt, para entonces, ya estaba trabajando en un enfoque fundamentalmente diferente para la velocidad: el motor a reacción. El Messerschmitt M262, el primer caza a reacción de serie del mundo, hizo que la cuestión de un avión de reconocimiento de pistón de gran altitud fuera prácticamente irrelevante. El concepto del avión inalcanzable de gran altitud vivió exactamente tanto tiempo como estaba destinado a vivir: 3 años de dominio absoluto, luego una reducción gradual de la ventaja, luego el final. Esta no es una historia de fracaso, esta es una historia sobre cómo funciona el tiempo en la tecnología. Cualquier superioridad es temporal. La cuestión es solo qué tan competentemente se usó mientras duró. Y aquí es donde vale la pena reflexionar. ¿Qué dejó este extraño avión casi olvidado al final? 15 años después del primer vuelo del Ju-86P, en 1955, la compañía de aviación estadounidense Lockheed llevó un nuevo avión al aire. Se llamaba U-2. Techo de servicio, más de 21.000 metros, casi el doble de alto que el Ju-86P. Tripulación: un piloto en una cabina presurizada y un traje especial de gran altitud. Armamento: cámaras aéreas, sin armamento defensivo, porque la protección era una vez más servida por la altitud. El mismo concepto, el mismo cálculo: sube a donde el enemigo no puede alcanzar y trabaja tranquilamente. Las mismas cámaras aéreas sobre territorio extranjero. La misma confianza en ser inalcanzable. Y la misma historia en el final. El 1 de mayo de 1960, el sistema de misiles antiaéreos soviético S-75, una instalación en tierra que lanza misiles guiados a grandes altitudes, alcanzó al U-2 sobre los Urales. El piloto Francis Gary Powers se mantuvo vivo y fue capturado. El concepto de inalcanzabilidad volvió a vivir hasta el momento mismo en que el enemigo encontró una respuesta. No un mejor avión, un misil. La línea desde el Ju-86P hasta el U-2 es recta, no metafórica, literal. Los ingenieros que diseñaban exploradores de gran altitud estadounidenses en los años 50 estudiaron la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, incluida la experiencia alemana de reconocimiento de gran altitud. El fantasma que voló sobre Gran Bretaña y Moscú en 1940 a 1941 dejó un rastro en las oficinas de diseño de la siguiente generación.
Ahora, una pregunta que vale la pena hacer directamente. ¿Por qué sabemos casi nada sobre este avión? El Ju-87, un bombardero en picado, con el aullido característico de las sirenas, todo el mundo lo sabe. El Junkers. Ju-88 suena conocido. El Messerschmitt Bf-109, uno de los cazas más famosos de la historia. Y el Ju-86P, silencio. La razón es simple y un poco injusta. Un explorador es invisible por la naturaleza misma de su trabajo. Su éxito es la ausencia de historias, sin intercepciones dramáticas, sin batallas aéreas, sin imágenes con restos humeantes. Solo hay el zumbido constante de los motores a una altitud inalcanzable y pilas de fotos aéreas en carpetas marcadas como secreto. Fueron estas carpetas las que formaron la imagen de la defensa soviética antes de la Operación Barbarroja. Fue esta presión psicológica, la sensación de un observador que no puede ser ahuyentado, la que mantuvo a dos naciones en tensión durante varios años. Esta no es una contribución pequeña, esta es una contribución que simplemente no se ve espectacular. Un punto plateado en el cielo, demasiado alto, demasiado lejos, absolutamente tranquilo. Esto es exactamente lo que siguen siendo en la historia las herramientas más frías y precisas, no aquellas que atruenan y arden, sino aquellas que hacen silenciosamente su trabajo donde otros no llegan, hasta que alguien llega a ellos. Y aquí está la última pregunta que les dejo. ¿Existe hoy algo similar al Ju-86P, un sistema o tecnología que trabaje donde otros aún no llegan? ¿Y cuánto tiempo pasará antes de que encuentren una respuesta para ello también? Escriban en los comentarios. Estoy realmente interesado en lo que piensan. Gracias por ver. Hasta pronto.